a iniciar entonces con la temática de la Reforma Pro Salud que iniciamos, pero voy a tocar algunos puntos por algunos que no estuvieron o para poder retomar de aquí y poder culminar con la presentación de lo que es la Reforma Pro Salud. ¿Por qué estudiar la temática de la Reforma Pro Salud dentro de lo que es la obra médica misionera? Porque el médico misionero prácticamente, su desarrollo de la obra médica misionera está de la mano con la Reforma Pro Salud. Un médico misionero trabaja con la Reforma Pro Salud. Así que tenemos aquí, mencionamos dos textos bíblicos que son base para la presentación de lo que constituye todo lo que es la Reforma Pro Salud. Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 13 y Romanos 12, 1 y 2. Tito, vamos a darle lectura primero a Tito, dice: porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. ¿De qué manera se manifiesta la gracia de Dios en el hombre? Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, debemos de vivir en este siglo templada y justa y piadosamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Así que cuando la gracia de Cristo llega a la vida del ser humano, no solamente le salva del pecado, sino dice ahí que la gracia también le enseña que hay una manera diferente de vivir. Y ahí las características dice que viva de manera templada o que viva, es decir, con temperancia, que viva de manera justa y piadosamente. Temperancia, la palabra temperancia es un término muy abundante que no solamente se limita al tabaco, al alcohol o a las drogas. La palabra temperancia tiene que ver, o es otro nombre que se le da a la Reforma Pro Salud. El Espíritu de Profecía dice obra pro temperancia. Bueno, vamos con el siguiente texto que es base también y clave para estudiar la temática de la Reforma Pro Salud. Dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo. Otra vez igual lo mismo que Tito. No te conformes a este siglo, no vivir como vive este siglo, sino reformaos. Es decir, tiene que haber una reforma en nuestras vidas, y esa reforma, dice la palabra de Dios, comienza con la renovación de la mente. Primero es cambios de ideas, de pensamiento, para que posteriormente ese acto corresponda con ese pensamiento. Renovación de la mente para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, entonces vamos a ver ahora qué es la definición de la Reforma Pro Salud. La vez pasada hablamos un poco de esto. Hablamos mucho, hermanos, de Reforma Pro Salud, pero ¿qué es la Reforma Pro Salud? ¿Y qué abarca la Reforma Pro Salud? A veces nos hemos encajado nada más la Reforma Pro Salud con el asunto de la alimentación, pero la Reforma Pro Salud tiene muchas implicaciones. Entonces, por eso necesitamos entender o comprender cómo se define la Reforma Pro Salud. Hay otra temática donde se toca el asunto de la reforma, y yo se lo voy a mencionar ahora. Hablamos mucho de un reavivamiento y ¿qué cosa? Y una reforma. Y mi pregunta siempre ha sido, ¿ese reavivamiento y esa reforma es lo mismo que la Reforma Pro Salud o es otra reforma? ¿Qué piensan ustedes? Vamos a ir a la definición, pero recuerden que esta es una clase. Reavivamiento y reforma. ¿Qué reforma? ¿Y qué reforma la Reforma Pro Salud? ¿Es la misma o hay dos reformas? Es la misma. Pero dice un reavivamiento y ¿cuántas reformas? Y una reforma. Ahora, yo no lo comprendería si encajo la Reforma Pro Salud solamente en comida. Entonces, reavivamiento y reforma me reforma espiritualmente y la Reforma Pro Salud físicamente. Pero es muy amplio, es muy amplio. Por eso vamos a ver las definiciones así, seccionadas, para poder tener, después, poder unir y tener la definición, el concepto de todo. La reforma, dice, está formada de dos palabras. Una que es un prefijo que es la palabra re, que significa volver, eso es lo que quiere decir, o repetir,
y la palabra forma, que significa imagen o aspecto. Ahora, si juntamos esas dos palabras, la reforma está relacionada con cambiar o modificar algo de forma total o parcial. Entonces, la definición que da Mensajes Selectos, tomo 1, me encanta a mí, porque dice la reforma significa, dice, una reorganización, un cambio de ideas y teorías, de hábitos y prácticas. De acuerdo a esa definición, ¿qué es lo primero que se reorganiza y qué es lo primero que cambia? Es decir, como decía Romanos, ¿verdad? Renovación de vuestro entendimiento. Primero las ideas, las teorías y posteriormente viene el cambio de hábitos y prácticas. Bueno, recordemos eso es la reforma. En pro es otro sufijo o prefijo, más bien, que significa a favor de o provecho o ventaja. Y la Organización Mundial de la Salud habla de equilibrio físico, mental, pero ellos no dicen espiritual, sino socialmente. Si una persona socialmente, mentalmente y físicamente está bien, entonces tiene salud. Para nosotros, desde luego lo social también está implícito, pero mente, carácter y personalidad habla de una relación del cuerpo, dice allí, tanto del vigor mental como el espiritual, dependen en gran parte de la fuerza y la actividad física. Si la física está mal, la mental y la espiritual también. Si espiritualmente está mal, la mental y la física, porque es un conjunto. Todo, dice, lo que promueva la salud física va a promover el desarrollo de una mente fuerte, y mencionábamos la semana pasada que tiene que ver con un carácter equilibrado. ¿Okay? Carácter equilibrado no solamente es espiritual, sino también tiene que ver con el aspecto físico. Ahora, ¿qué abarca, hermanos? Esto es algo que siempre hemos dicho, y yo lo he repetido aquí muchas veces, y yo les he dicho a ustedes que hay cosas que voy a estar repitiendo y que pueden ser un tanto cansador, pero es que la enseñanza de la Reforma Pro Salud muchas veces lo planteamos solamente con cuestión de plato y de vaso, y sin embargo la Reforma Pro Salud tiene aspectos muy amplios, y tenemos que mejorar el concepto, dice el Espíritu de Profecía, a medida que nos acercamos al fin del tiempo. El concepto que tenemos de la Reforma Pro Salud tiene que ser diferente, ampliado, y para poder presentarlo de manera más positiva y decidida. Ahora, Mensajes Selectos dice: las instrucciones que recibió, hablando de la mensajera del Señor, se referían a una cantidad de aspectos importantes de la vida. Fíjense bien, todo lo que incluía: régimen alimenticio, valor del aire, el empleo del agua, la vestimenta, el ejercicio, el descanso, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no solamente, escuchen bien, hermanos, no solamente es la alimentación. Es decir, la Reforma Pro Salud no solamente es el hecho de que me hago vegetariano y ahora como ensaladas y ya estoy en la reforma, porque tengo que ver los otros aspectos también importantes de la vida. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a pasar entonces a esta diapositiva, donde ya en la clase pasada estuvimos hablando de qué aspectos involucra todo lo que es el estilo de vida. Y en la clase de mañana, primeramente Dios, también vamos a seguir hablando sobre estos aspectos. Me expongo al aire, estoy haciendo una respiración correcta, me estoy exponiendo al sol. Estas son partes de nuestras actividades diarias en las cuales tenemos que formar un hábito. Estamos haciendo ejercicio físico o somos sedentarios. Esto abarca la Reforma Pro Salud. La alimentación, el descanso, cuánto tiempo estoy durmiendo, a qué horas me estoy durmiendo. La vestimenta es parte de la Reforma Pro Salud también. El aseo, la higiene, cuando hablemos de eso, dice aseo personal, aseo de casa, aseo de los alrededores y el aseo dentro de la iglesia. Es decir, implica muchos aspectos. Temperancia, acabamos de mencionar, que no solamente se refiere al tabaco, alcohol, drogas o el comer entre comidas. Esa es otra cosa también que nuestra mente, hermanos, se ha condicionado a muchos términos incompletos. No seas intemperante porque estamos comiendo entre comidas, pero la palabra temperancia se abarca a todo eso que está allí prácticamente. Puedo hacer de más ejercicio o no puedo hacer ejercicio. Eso es intemperancia también. Bueno,
Las actitudes tienen que ver con si soy alegre, si estoy triste, si estoy deprimida o si estoy muy ansiosa, en fin, son las actitudes. Amabilidad, cómo es mi trato, mi entorno, esos son los aspectos de la vida que trabaja también la Reforma Pro Salud. ¿Cuánta agua estoy tomando? He tomado agua en este día, hermanos, obreros médicos, misioneros, debemos de saber cuánta cantidad de agua estamos tomando. Nuestros sentidos, todo lo que veo, lo que oigo, lo que huelo, lo que gusto, lo que toco, es parte también de la Reforma Pro Salud. Desde luego, nuestra confianza en Dios. Entonces, todo esto, hermanos, involucra lo que es el estilo de vida, que es parte de la Reforma en pro de la salud. Ahora vamos a ir a la siguiente diapositiva. Dice, se requiere tiempo para que una persona se acostumbre a cierto estilo de vida hasta que encuentre felicidad practicándolo. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar, hermanos, para formar el estilo de vida? ¿Cuánto? ¿Cuánto? un buen tiempo, hermanos, porque si estamos habituados, por ejemplo, a no tomar agua, ahora introducirlo, va a tomar tiempo hasta que eso llegue a formar parte de mis hábitos, de mi estilo de vida. Y otra cosa muy importante, dice ahí que encuentre felicidad, porque una cosa es practicarla, hacerlo, porque lo tengo que hacer, y aquí es donde, hermanos, se une el mensaje de la Reforma Pro Salud con el mensaje del tercer ángel, que en verdad, ¿qué cosa es? El mensaje del tercer ángel, en verdad, es justificación por la fe, es decir, la mano puede hacer mucho. La Reforma Pro Salud también son puras obras de hacer y de quitar y de poner y de no comer y de hacer, bueno, en fin, un listado de obras. Pero si se para de la justificación por la fe, entonces dice el pensamiento, pues de nada sirve tampoco. Entonces, salvación por obras. Felicidad practicándolo. Seremos individualmente lo que nuestros hábitos nos hagan ahora y hasta la eternidad. Porque tenía que ver con el carácter, ¿ok? Porque los hábitos, mencionamos la vez pasada, solamente para refrescar un poquito, primero es un pensamiento, el pensamiento se convierte en un acto que repito diariamente, ¿qué va a ser? Un hábito, y hábitos, porque la vida del hombre está formada de hábitos, ¿qué va a formar? El carácter. Bueno, y la Reforma Pro Salud son hábitos, muchos hábitos. Bueno, regrésalo por favor. Bueno, ya miraron allí, si se refrescó ahí la mente, pero ¿cuál es el objetivo, hermanos, de la Reforma Pro Salud? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se quedó por ahí con el pensamiento? ¿Cuál es el objetivo de la Reforma Pro Salud? Hablamos mucho de la Reforma Pro Salud, y lo mismo que dentro de la obra médica misionera, si yo voy a trabajar en la obra médica misionera, tengo que conocer cuál es el objetivo de esa obra. Ahora, la Reforma Pro Salud trabaja inseparablemente con la obra médica misionera. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la Reforma Pro Salud? Hablamos mucho de eso, hermanos, como iglesia siempre hablamos de la reforma. ¿Cuál es el objetivo de la Reforma Pro Salud? Vivir sanos y felices. Vivir sanos y felices, ¿ok? ¿Alguien tiene otra respuesta por ahí? Bueno, por allá, ahorita por allá. Ok, ¿ese es el objetivo de la obra médica o de la Reforma Pro Salud? De la obra médica, ok. Y aquí, y ahorita vamos para allá, hermana. Ok. ¿La idea es esa? Ok, hermana. Ok, ahí tocó 2 puntos, ¿verdad? Ok, hermana. Reforma como decir algo nuevo, antes vamos a reformar de algo que hacíamos antes, después ahora algo nuevo para nosotros y para poder compartir y ser testimonio con otra gente. Ok, bueno. Dice asegurar el más alto desarrollo posible de la mente, el alma y el cuerpo. Ok, exacto. ¿Sabe que todas las respuestas son buenas? ¿Sí? Vamos a ver que con exactitud
Es decir, si no hubiese algo escrito allí, entonces todo lo que dijeron prácticamente es como parte de, pero vamos a ver la totalidad aquí de lo que dice consejos sobre el régimen alimenticio. Téngase siempre presente. Esa palabra yo les dije, miren, cuando estudiamos el objetivo de la obra médica misionera dice, nunca se olvide. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? ¿Cómo empieza diciendo? Acuérdate. ¿Por qué? Ya lo sabían, pero mira, acuérdate, ¿ok? No te olvides. Téngalo siempre presente. Aquí, tenga siempre presente, dice. Es decir, no se olvide. Mire, hermanos, como iglesia ya dije, hablamos mucho de reforma pro salud, pero dice aquí, téngase siempre presente. Que el gran objeto, eso también es significativo, porque no dice el objetivo es, sino el gran objetivo que tiene la reforma higiénica o la reforma pro salud es asegurar el más alto desarrollo posible de la mente, del alma y del cuerpo. Todas las leyes, es decir, fíjense bien cómo se va hilando todo, hermanos. ¿Cómo voy a alcanzar el objetivo? Allí mismo en ese párrafo está la respuesta. Dice Dios, no se olviden, tenga presente que el objetivo cuando se habla de la reforma pro salud es el desarrollo posible, el más alto desarrollo posible de estas tres facultades. Y todas las leyes de la naturaleza, por ser leyes de Dios, han sido ideadas para nuestro bien, es decir, para alcanzar el objetivo. Su obediencia de las leyes naturales promoverá nuestra felicidad en esta vida y nos ayudará a prepararnos para la vida futura. Es decir, hermanos, para que yo alcance el más alto desarrollo posible de estas tres facultades, no lo voy a alcanzar solamente haciéndome vegetariano. ¿Listo? No solamente necesito tener mi alimentación, pero necesito también los demás aspectos. Por eso dice todas las leyes, no dice solamente teniendo una alimentación voy a alcanzar esto, no, sino todas las leyes, porque son leyes de Dios, van a promover para que yo alcance el más alto objetivo o el grande objetivo, y la obediencia a esas leyes pone el cerco. Decimos que la ley de Dios, hermanos, tanto la moral como la física, va a ser una protección y un cerco en nuestras vidas. Por eso es que dice, va a promover la felicidad en esta vida, pero a la vez dice, nos va a ayudar a qué cosa. Esa palabra no la subrayé, pero ¿qué dice ahí? Prepararnos. Mire, hermanos, cuando algo dice el espíritu de profecía y lo estudiamos de manera profunda, ¿de qué manera, hermanos, las leyes de la naturaleza me van a preparar para la vida futura? La clase pasada mencionamos algo de esto. Dijimos que el asunto de las leyes naturales o la reforma pro salud es la idoneidad para poder ser partícipes de la vida futura. Imagínense qué tipo de alimentación va a haber en el cielo, pero yo no estoy acostumbrada a comer eso. ¿Cómo se van a vestir los redimidos? Pero yo no me he visto de esa manera. Entonces hablábamos esta semana en casa y decíamos, por eso es que Dios dice que sería un Dios injusto, hermanos, si el Señor nos trasladase así como estamos ahora al reino de los cielos, viviendo en un ambiente que no es nuestro ambiente. Por ejemplo, nos gusta la actividad o el sedentarismo. Leemos mente, carácter y personalidad, dice todo el cielo es movimiento. Pero a mí no me gusta estar estática o sedentaria, entonces no encajo en el cielo, no encajo. Por eso dice aquí, felicidad en esta vida y nos ayuda a prepararnos para la vida futura. Entonces, hay otro pensamiento aquí, el Señor me ha mostrado que muchísimos, y este pensamiento a mí me encanta, porque es una promesa de Dios para todos aquellos que trabajamos en esta área, y ustedes están aquí para trabajar en esta área. Escuchen esta promesa que Dios hace aquí. El Señor me ha mostrado que muchísimos serán rescatados de la degeneración física, mental y moral mediante la influencia práctica de la reforma pro salud. No muchos, muchísimos, dice, van a ser rescatados, hermanos, de ahí de donde ellos están. Los principios de la reforma pro salud serán aceptados favorablemente y muchos, dice, van a abrir sus entendimientos. ¿Con qué trabaja la reforma pro salud, hermanos? Lo que está en azul.
¿Con qué trabaja la Reforma Pro Salud? Con los principios, que en otro término de principios, ¿qué sería? Principios de vida, ¿qué más? Si la contestan esta, contestarán una del examen. ¿Con qué otro nombre? Leyes de la salud. Los principios de la Reforma Pro Salud es con lo que trabaja la Reforma Pro Salud. Será aceptado, muchos van a abrir el entendimiento, otras verdades vendrán, y entonces viene el rescate o la regeneración física, mental y moral. De esa manera trabaja el Señor. Bueno, propósitos. Dentro de todos los propósitos, hermanos, vimos también muchas veces el planteamiento de longevidad. Salud, sí, de alguna manera. Y aquí, aunque no sea la temática ahorita, yo les quisiera preguntar por los propósitos que vamos a ver en esta ocasión que están en el Espíritu de Profecía. Que no habla específicamente diciendo para hacerse saludable y no enfermarse. Les pregunto, ¿alguien que es enfermo, que está enfermo, puede ser un reformador en pro de la salud? ¿No? ¿Hay otra respuesta? ¿Sí? No sé. Si una persona enferma puede llegar a ser un reformador en pro de la salud. Les planteo esto, más adelante lo vamos a dialogar, ¿ok? Vamos a hacer un diálogo sobre esto. Ahorita yo les estoy mencionando porque todos los propósitos que vamos a ver, la gran mayoría que se describe, ninguno va a aparecer que diga es para que usted esté sano y nunca se enferme, ¿ok? Entonces, prácticamente muchos de los propósitos que vienen son espirituales. Por eso pregunto, ¿puede un reformador en pro de la salud estar enfermo? O más bien, estar enfermo y ser un reformador en pro de la salud. Aquí decían no, allá dijeron no sé, allá dijeron sí, pero de los que yo no soy culpable. A veces uno reconoce la Reforma Pro Salud de tantos tiempos, uno ha abusado del cuerpo. Entonces el resultado que ha hecho uno anteriormente repercute en el futuro, que si uno lleva la Reforma Pro Salud, ¿verdad? O es otra manera también que el cuerpo se defiende cuando se muestra cualquier enfermedad, se defiende el cuerpo del ataque que viene. Uno quizás lleva bien la Reforma Pro Salud, pero uno quizás utiliza mucho la tecnología, también repercute en la salud. ¿Sí? Sí, o si puede ser o puede llegar a ser, ya sea futuro o puede ser, es decir, estoy enferma pero estoy dando las clases aquí, puede estar enfermo y estar enseñando. ¿Ah? Sí, hermano. Que sí puede llegar a ser, pero cuando se trate primero, porque el ser humano no se puede, como está uno, pero si se trata, sí puede llegar a ser. Ok. Como les digo, ahorita quizás no vamos a dar con exactitud con los párrafos y todo, pero una persona que está enferma puede llegar a ser un reformador. O si puede ser un reformador en pro de la salud. ¿Okay? Y algunas de las cosas mencionaron, por ejemplo, el hermano que mencionó, a lo mejor está cargando, aunque la clase de mañana vamos a ver sobre la herencia, lo que dijo la hermana en el pasado, probablemente esa persona violó, no sabía, no conocía y viene cargando esas consecuencias. Y aunamos con lo que dijo la hermana allá atrás también, la hermana Norelis. Vamos a sufrir las consecuencias, pero de ahora en adelante, es decir, viene un párrafo en el Espíritu de Profecía donde dice, pero siempre habrá arrepentimiento y perdón. A partir de ahí entonces vivo con mis consecuencias
pero ya con una dentro de lo que es la reforma pro salud. Así que una persona que está enferma. Por eso, hermanos, aquí entramos en ese detalle que a veces tiende a hacer eso. Alguien que presenta una temática y entonces uno juzga a la persona por su apariencia y decimos, mira cómo está, ¿verdad? O mira si está así o está así. Entonces, pues no va con el mensaje. Es decir, yo estoy juzgando a esa persona por su apariencia. Yo no sé, hermanos, si esa persona se ha arrepentido y está viviendo en armonía con Dios, y yo estoy juzgando a esa persona. Por eso, alguien que presente la reforma pro salud, no vea el mensaje mejor, pero no nos fijemos en la persona. Ahora vamos a ir entonces a los propósitos. Leímos este pensamiento y de acuerdo a este pensamiento dice que la reforma pro salud es para nuestra salvación y la salvación del mundo. Entonces hacíamos la pregunta, ¿la reforma pro salud puede salvar a una persona? Para salvación, dice, nuestra salvación y para salvación del mundo. La semana pasada hablamos de esto, pero ya se les olvidó. ¿Puede la reforma pro salud salvar entonces? Porque dice, la luz que Dios ha dado con respecto a la reforma pro salud es para nuestra salvación y la salvación del mundo. ¿Sí puede? ¿Sí puede? Entonces, mencionábamos, causa de salvación es una nada más, ¿verdad? ¿Cuál es la causa de salvación? ¿Por qué somos salvos? ¿Por hacer reforma pro salud? Solamente dice, no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos, ¿qué cosa? Ser salvos, es decir, lo que Cristo hizo, lo que Él vivió. Causa de salvación solo es una. Condición de salvación son dos cosas muy diferentes. Él me da la salvación, pero dice, si me amas, ¿qué cosa? Queremos vida eterna, entonces guarde los mandamientos. En ese sentido, hermanos, la reforma pro salud es condición de salvación. Por eso le mencionamos anteriormente idoneidad. ¿Qué vamos a comer en el cielo? Pero yo no estoy acostumbrada a comer aquí, pues entonces allá no voy a poder comer. Hermano, yo estoy acostumbrada a otra cosa. Hablamos de la vestimenta, cómo estoy acostumbrada a vestirme aquí, cómo se va a vestir en el cielo, qué actividades va a haber en el cielo. De esa manera es una condición de salvación. Los hombres y las mujeres entonces tienen que ser informados con respecto al cuerpo humano, la habitación que fue preparada para que su Espíritu Santo hiciera morada, porque vosotros, dice 2 de Corintios 6:16, sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El asunto de la temperancia. Ahora está hablando de temperancia en vez de reforma pro salud, que es una y la misma cosa. Con todas sus implicaciones de la temperancia, tiene un importante lugar en la obra de la salvación. ¿Recuerdan lo que decía Tito? ¿Cómo hay que vivir? Porque la gracia que trae salvación, sobria, justa y piadosamente. Sobria es otra sinónimo de la palabra temperancia o templanza. Y la temperancia, con todo lo que está implícito, y un día vamos a hablar de la temperancia, tiene, dice ahí, un lugar importante en la obra de la salvación. Bueno, eso fue un propósito, ¿ok? Otro propósito, para darle gloria a Dios. Dar gloria a Dios, dice, es revelar su carácter en el nuestro. Y también hablamos de esto, pero ¿qué es el carácter, hermanos? ¿Qué es el carácter? Suma de hábitos, que sería conducta del ser humano, ¿verdad? Entonces, ya nos quitamos ese o rompemos ese patrón de que buen carácter es el que se sonríe y mal carácter es el que se grita y enoja. Es parte de su temperamento, pero es parte de su conducta, pero abarca mucho más, Bueno, ahora, Dios, dice, es glorificado en la vida total y en el qué hacer, o en el qué hacer total. Y entonces se cita ahí Corintios 6:20, si como, 6:20 dice, si habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Yo le doy gloria a través de mi cuerpo. Corintios 10:31, comer, beber son actividades físicas de la vida diaria y tengo que hacerlo para la gloria de Dios.
Apocalipsis dice, temed a Dios y dadle gloria. ¿Cómo le doy gloria? A través de mi obediencia y de mi vida. Ahora, fíjese lo que dice Consejo sobre el Régimen, hablando de la gloria. No es posible que glorifiquemos a Dios mientras vivamos violando las leyes de la vida. ¿Por qué? Porque tiene que ver, la gloria tiene que ver con mi conducta, mis hábitos que forman el carácter. Y si yo vivo violando las leyes de la vida, que son las que rigen mi conducta diaria, entonces yo no le puedo glorificar a Dios. Y ahí estamos entrando en el terreno con el mensaje del primer ángel. Fíjense bien, hermanos, fíjense bien ahí. Entonces, ese fue el segundo propósito. Tercer propósito, alcanzar la perfección y restaurar la imagen divina. Consejo sobre el régimen alimenticio, párrafo 41, dice, el propósito de Dios para con sus hijos es que estos alcancen a la medida de la estatura de hombres y mujeres perfectos en Cristo Jesús. Y para ello deben hacer un uso conveniente, miren aquí, es decir, no puedo alcanzar la perfección cristiana, la perfección en Cristo Jesús, si las facultades de la mente y del alma, del cuerpo, no están bien. No pueden, dice, derrochar ninguna de sus energías mentales o físicas. Ahora, el siguiente párrafo dice, en relación a la perfección cristiana, Dios quiere, dice, que alcancemos el ideal de perfección hecho posible para nosotros por el don de Cristo. Hoy se habló de, ¿podemos ser perfectos? Sí, el texto está diciendo ahí, para que lo podamos alcanzar. ¿Qué tenemos que hacer? Nos invita, dice, a escoger el lado de la justicia, a ponernos en relación con los agentes celestiales, a adoptar principios que restaurarán en nosotros la imagen divina. Fíjense bien, hermanos, otra vez vuelve a relucir el asunto de las leyes naturales. En su palabra, este texto lo miramos en la clase de las leyes naturales, en su palabra escrita y en el gran libro de la naturaleza, allí están revelados los principios de la vida. Y es tarea nuestra conocer estos principios y por medio de la obediencia cooperar con Dios ¿en qué? ¿En qué? ¿Lo quieren leer? Restaurar la salud del cuerpo tanto como la Ok. Restaurar las facultades para restaurar la imagen divina. Bueno, esto también, hasta aquí vamos, creo, la vez pasada que terminamos a la mitad, relación con nuestras oraciones. Y este es un punto bastante interesante, importante, hermanos. ¿Qué es lo que está sucediendo cuando hacemos visitación y oramos con los enfermos? Fíjense lo que dice Consejo sobre el régimen alimenticio en el párrafo 28. Vi que la razón por la cual Dios no escuchó más plenamente las oraciones de sus siervos, y aquí hicimos el énfasis, no del enfermo, del siervo, del que está visitando, es que Él no puede ser glorificado mientras estos sigan violando las leyes de la salud. Es decir, vamos a atender a alguien, vamos a visitar a alguien, pero nosotros, hermanos, no estamos viviendo en armonía con esos principios de la ley natural. Y por lo tanto, dice, hacemos oración por el enfermo, por el paciente, pero Dios, ¿qué hace? ¿Qué dice el pensamiento? Dios no escucha, dice la oración, porque no estamos viviendo de acuerdo a las leyes. Bueno, aquí también esto, bueno, creo que avanzamos un poquito más la semana pasada. Separación de su pueblo con el mundo. Miren, lo que estamos analizando y estudiando en este momento es por qué Dios dejó el mensaje de la reforma pro salud. Separación del mundo. El Señor, dice, proyectó con sabiduría colocar a su pueblo en una posición en que se separara del mundo en espíritu, pero también en la práctica. Colóquense entonces los maestros y directores de nuestra obra firmemente sobre el terreno bíblico en lo que se refiere a la reforma pro salud. ¿A quiénes les está hablando ahí este pensamiento, hermanos? ¿Qué serían qué cosa de la iglesia? Los dirigentes, líderes de nuestra iglesia. ¿Por qué? Vamos a ver por qué se les pide al liderazgo pararse en una plataforma firme en la reforma pro salud. Den un testimonio, dice, definido a los que creen que vivimos en los últimos tiempos de la historia de este mundo. Debe haber una línea de separación entre los que sirven a Dios y los que se complacen a sí mismos. Aquí en esta parte aparece por qué es que tenemos que pararnos sobre esa plataforma.
los que deciden, dice, dedicarse a la obra del ministerio deben de la Reforma Pro Salud. Los que después de muchos años de experiencia, dice, todavía no valoran, fíjese bien aquí, la obra médica misionera, ¿no debieran qué? ¿Quién quiere leer ahí esa parte? ¿No debieran? Ser nombrados para presidir sobre nuestras iglesias. Qué interesante, ¿no, hermanos? Quien no está involucrado, dice, no siente la responsabilidad o valora la obra médica, dice que no se ha nombrado para presidir sobre nuestras iglesias. No andan en la luz de la verdad presente para este tiempo. Los que aman la verdad y aprecian el tema de la temperancia, otra vez, en toda su trascendencia, no deben estar subordinados a un ministro que no haya prestado atención a la luz sobre el tema de la Reforma Pro Salud, porque ¿qué ayuda, pregunta ahí, podría presentar? Ahora, solamente los que aprecian estos principios y han sido educados a cuidar sus cuerpos de manera inteligente y en el temor de Dios, tienen que ser elegidos para asumir responsabilidades. Los que han estado por mucho tiempo en la verdad y sin embargo no pueden distinguir entre los principios puros, tienen que ser relevados de sus responsabilidades. Y ahí viene en letras azules por qué es que es tan importante. Necesitamos como iglesia un testimonio claro y preciso que dé a la trompeta un sonido certero. Lo que mencionábamos la vez pasada era de que nuestro mensaje es sobre la pronta venida del Señor Jesús, pero sin embargo nuestros hábitos de vida dicen todo lo contrario. Es decir, estamos dándole a la trompeta, dice, un sonido incierto. Pasamos a la siguiente. Bueno, otro de los propósitos, hermanos, es que es una prueba de obediencia. Esto es algo muy importante para nosotros, hermanos, porque Dios nos está dando 24 horas a cada uno. ¿Cómo estamos utilizando nuestro tiempo que el Señor nos da? La obligación que tenemos para con Dios de presentarle cuerpos limpios, puros y sanos, dice, no se comprende, no lo entendemos. Estamos insultando, dice, a nuestro Creador cuando nosotros no cuidamos la maquinaria viviente. Se me ha mostrado que los principios que nos fueron dados en los primeros días de este mensaje no han perdido su importancia. Ahora recordamos ahí cuando el Señor empezó a dar los principios de salud en el año 1848. Debemos de tenerlos en cuenta tan concienzudamente como entonces. Los principios del sano vivir tienen una gran importancia para nosotros como individuos y como pueblo, es decir, como iglesia. Se me ha mostrado que los principios que nos fueron dados no han perdido su importancia. Tienen una importancia para nosotros como individuos y como pueblo, ahí tengo que corregir porque está doblemente, y dice, todos somos probados en este tiempo. El contexto de esa frase, que estamos siendo probados, es bajo el contexto de los principios de la salud o los principios de la reforma en pro de la salud. Ahora, toda ley, dice aquí, que gobierna la maquinaria humana, ha de ser considerada tan divina en su origen, en su carácter, en su importancia como la palabra de Dios. Y ahí la importancia, hermanos, que si hoy por hoy no estamos siendo regidos por una ley natural o los principios de salud, dice, estamos violando automáticamente pues la ley moral, la de los 10 mandamientos. Es una violación de la ley de Dios. Vamos a saltar hasta acá. Cuando se habla con algunas personas, dice, acerca del tema de la salud, a menudo dicen, sabemos actuar mucho mejor de lo que hacemos. Es decir, tenemos la luz, conocemos eso, pero no lo estamos haciendo. No se dan cuenta de que son responsables de todo rayo de luz recibido con respecto a su bienestar físico y que todos sus hábitos, escuchen aquí, que todos sus hábitos están abiertos a la inspección de Dios. No solo los hábitos alimenticios, sino todos los hábitos de 24 horas están bajo la inspección de Dios. La mente bien educada no vacila, tiene que ser adiestrada por medio de pruebas diarias hasta lograr hábitos de fidelidad. Cuesta, tomar un hábito sí cuesta, pero si persistimos, hermanos, ese hábito se va a formar. Bueno, entonces vamos a pasar a la otra diapositiva. Bueno, está relacionada con la ley moral y de ahí la importancia, hermanos, de vivir diariamente bajo esas leyes naturales.
Si queremos, dice, discernir las obligaciones de la ley de Dios, las proclamadas allá en el Sinaí, debemos trabajar en armonía con las leyes naturales. Y aquí vamos a hacer un paréntesis. Porque como iglesia nosotros hablamos y levantamos los 10 mandamientos. Pero ese pensamiento está diciendo que si yo quiero entender todos los requerimientos que están implícitos en esa ley moral, la de los 10 mandamientos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Trabajar en armonía con la ley natural, hermanos. De otra manera, fíjense aquí, si yo descarto la ley natural, es decir, yo no quiero nada de pro salud, de la reforma pro salud, yo nunca voy a poder entender ni discernir las obligaciones de la ley moral. Por eso es muy importante que la ley natural trabaje en armonía con la ley moral. Los que transgreden las leyes divinas, fíjense cómo le está llamando aquí, en lo que atañe a su organismo, tampoco vacilarán en violar la ley de Dios dada en el Sinaí. Pregunto, ¿cuál ley se viola primero? La ley que atañe al organismo. Por eso, hermanos, cuando, no sé, quisiera que comprendiéramos bien el asunto de la reforma pro salud, hermanos. No solamente es que yo me hago vegetariano y ya, todos los hábitos están regidos por una ley natural, los principios de la salud. Cuando yo violo esas, hermanos, a veces somos tan celosos con el día sábado y debemos de serlo, pero examinemos nuestras vidas, cómo estamos viviendo el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Es decir, qué ley nos está rigiendo nuestra conducta, porque somos celosos con la ley moral, pero si yo vivo violando la ley natural, ahora quizá me estoy proyectando al tiempo futuro cuando viene la prueba. Pero dice aquí, si yo estoy transgrediendo esas leyes divinas que tienen que ver con mi organismo, hermanos, el día de mañana, yo no voy a vacilar en violar la ley de Dios dada en el Sinaí. ¿Comprendemos la magnitud que tiene entonces la reforma en pro de la salud? ¿Comprendemos la magnitud en realidad de la importancia que tiene la reforma pro salud? Si hoy por hoy vivo violando, pero yo mañana estoy pensando que yo sí voy a ser fiel y no voy a claudicar, es mentira, hermanos, porque si hoy por hoy estoy violando la ley natural, el día de mañana yo no voy a vacilar. ¿Saben lo que significa eso? Ni siquiera voy a ponerme en duda si lo hago o no lo hago, es que lo voy a hacer, porque el hábito está formado. Ahora, podríamos regresar a unas diapositivas porque dice que la mente se adiestra a través de hábitos de fidelidad, y cuando la prueba viene, dice la mente que está adiestrada de esa manera no vacila. Entonces recordamos la historia de Daniel, cuando se les dijo adoren y dijo, bueno, aquí no vamos a hablar, no vamos a discutir porque ya está determinada nuestra decisión, ¿verdad? No hay que discutir en esto. De esa manera trabaja la ley natural. Muchos parecen pensar que tienen el derecho de tratar a sus cuerpos como les parece, pero olvidan que sus cuerpos no les pertenecen. El Creador que los formó tiene derechos sobre ellos que no se pueden ignorar impunemente. Cada transgresión innecesaria de las leyes que Dios ha establecido en nuestro cuerpo constituyen, dice, virtualmente. Si buscamos el sinónimo de la palabra virtual, es potencialmente una violación de la ley de Dios, y graben en sus mentes lo terrible que es en letras azules. Y a la vista del cielo es un pecado tan grande como el quebrantamiento de los 10 mandamientos. ¿Comprendemos la magnitud de la cual estamos hablando cuando hablamos de la ley natural? Es decir, no es simple ejercicio, no es simple un vaso de agua. Hermanos, cada violación que hacemos de esa ley natural, a la vista del cielo, dice qué cosa es. ¿Qué cosa es? Pecado tan grande como qué. Es decir, hermanos, miren, pongamos la balanza aquí. Si no guardamos el sábado y aquí no tomemos agua. Es decir, no tomar agua pues no nos importa tanto, pero el sábado, puesta de sol, que nadie esté comprando, todos aquí en adoración, arrodillados. Así lo valora mi mente. Pero a la vista del cielo, dice, transgredir esta ley natural equivale a lo mismo que violar
a la vista del cielo, dice, es tan grande como el quebrantamiento de los 10 mandamientos. ¿Cuál mandamiento? Cualquiera de los 10, cualquiera de los 10. Y el que viola uno, dice Santiago, ¿qué pasó? Violó todos. ¿Qué violó? Una ley natural, una ley natural. Sí. ¿Lo puedes regresar? Sí. Pero el de arriba, el pensamiento de arriba que tiene el plano así, entonces ese es otro punto de vista. La mía está haciendo la misma relación, solo que yo estoy consciente ahora y más tarde voy a hacer deliberadamente, voy a ver a los uno de los 10 mandamientos. No va a ser difícil. Sí, exacto. Como que se va a formar en mí la disposición fácilmente de entrar en violación, porque deliberadamente estoy violando ahorita las leyes físicas, aunque ya de plano está violando ya, sí. Comprendemos la magnitud, hermano. Cuando estamos hablando, por eso yo siempre digo, hermanos, y no lo había dicho aquí en la clase, pero si alguien ha escuchado, pues yo siempre lo digo. Obra médica misionera, mensaje de Reforma Pro Salud, no es naturismo, no es naturopatía, no es ninguna otra ciencia que está afuera. Reforma Pro Salud es un mensaje sumamente especial y probablemente más adelante vamos a ver. En la época de los grandes benefactores, habla el Espíritu de Profecía, se levantaron muchos de ciencia, pero en esa época, 1863, que fue la visión ampliada, pero ya hay mensaje de Reforma Pro Salud desde mucho antes, 1848, dice, a ella se le dio en un aspecto espiritual físico el cuidado del cuerpo como templo y morada del Espíritu Santo. Eso no lo tiene nadie de afuera. Eso lo hemos traído de allá para acá. Pero en el Espíritu de Profecía usted no va a encontrar ningún término relacionado con ciencias de fuera. Es un mensaje sumamente especial. Ninguno proyecta este mensaje tan profundo, hermanos, de salud, al punto de decir, esto es pecado. Es decir, si usted no toma agua y no hidrata su cuerpo correctamente, es pecado. Diga eso en la ciencia, le van a decir que usted está un poco mal de la cabeza. Si hay algún quebrantamiento del principio de salud, porque no está relacionado con eso. Pero aquí, dentro de este mensaje, hay una relación. Sí, hermano. Bueno, las consecuencias también sí, desde luego que sí. Si el planteamiento desde el principio está mal, la consecuencia también va a ser diferente. Ahora, prepara terreno para la semilla de la verdad. Fíjense, Consejo sobre el régimen alimenticio, párrafo 99, dice, y aquí es algo que lo citamos, pero que no lo citamos completamente. Decimos, la Reforma Pro Salud es una cuña de entrada, ¿verdad?, que abre camino para otras verdades a fin de alcanzar el corazón, pero nos olvidamos la parte de arriba. ¿Qué dice? Cuando se dirige, ¿qué? De forma debida. Es decir, si yo lo dirijo de forma indebida, entonces no va a ser cuña de entrada para verdades. La característica importante ahí es dirigirla en forma debida para que pueda ser una cuña. Por eso, cuando hablábamos de la ley natural y utilizamos el pizarrón aquí a un lado y hablamos de todos los principios de salud, dijimos, pues el paciente puede usted decirle, haga ejercicio, coma bien, descanse bien, pero si usted no le dijo todos los principios de salud y ese paciente sigue viendo pornografía y viene un derroche de dopamina y por lo tanto hay un tremendo estrés en su cuerpo, va a seguir generando enfermedades. ¿Cómo esa persona puede abrir su mente para otras verdades si usted no presentó de manera correcta el mensaje de salud? ¿Cómo? Y aquí les vamos a hacer alusión otra vez a lo que ya mencionamos, del aseo. Yo les dije ese pensamiento, que Dios dice nunca va a colocar los mandamientos de Dios en la mente de una persona que es desasiada y sucia. Ahora, usted presenta la verdad y les dice, haga ejercicio, coma esto, pero usted no les dijo eso.
Dios va a colocar los mandamientos que son puros y santos en esa mente, no lo va a colocar porque ya está escrito. Entonces, cuando se la dirige en forma de vida, entonces es cuando la Reforma Pro Salud es la cuña para que otras verdades puedan entrar. De otra manera no. Evangelio. Esta era una pregunta, o más bien una de las respuestas de cuando preguntamos características de la verdadera obra médica misionera. Estaba relacionada, porque esto también es, los principios, dice, de la Reforma Pro Salud se encuentran en la palabra de Dios. El Evangelio de la Salud, ¿cómo se le llama aquí? Evangelio de la Salud. Ha de ser firmemente vinculada con el ministerio de la palabra. Es el plan o el propósito del Señor que la influencia restauradora de la Reforma Pro Salud, esa palabra en rojo es muy importante, sea una última parte del último gran esfuerzo para proclamar el mensaje evangélico. Aquí, hermanos, es demasiado profundo este pensamiento, y que vienen muchos pensamientos a mi mente. Principios de la Reforma Pro Salud son las leyes naturales, están en la palabra de Dios. El Evangelio está relacionado con la palabra de Dios, el Evangelio de la Salud. Y a través de la Reforma Pro Salud, hermanos, hay una influencia restauradora, porque ya la vimos que la Reforma Pro Salud, el propósito es de que restaure al ser humano físicamente, mentalmente, espiritualmente, a través de la obediencia de los principios de la Reforma Pro Salud. Y entonces, dice, va a ser una parte del último gran esfuerzo para proclamar el mensaje evangélico. Yo no sé, hay muchas cosas conjugadas en este pensamiento que no sé si logramos captar allí. ¿Por qué no comparten ustedes? ¿Qué captan ahí de ese pensamiento? Antes de que yo les diga mejor. ¿Qué logra captar usted ahí de ese pensamiento? Principios, evangelio, influencia restauradora, el último esfuerzo para proclamar el mensaje evangélico. ¿Qué saca usted ahí, hermano, de ese pensamiento? Es muy fuerte, a mí me encanta este texto. Ministerio Médico 259, evangelismo y consejos sobre el régimen alimenticio. Mensaje de los 3 ángeles. ¿Algo más? ¿Alguien? Despierten. ¿Qué obra hace la Reforma Pro Salud en mi vida? Ajá, me cambia, me transforma, me reforma. El Evangelio, ¿qué cosa es de acuerdo a Romanos? Es un poder que genera cambio, que genera transformación. Es decir, yo no lo puedo lograr, hermanos, por mí misma. Ahora, esa influencia restauradora que obró la Reforma Pro Salud, en otro pensamiento dice que es un poder que Dios le dio a la Reforma Pro Salud de restaurar. Esa va a ser una parte del último gran esfuerzo para proclamar el mensaje evangélico. ¿Saben lo que se puede extraer de allí, hermanos? Es de que la Reforma, a través de la gracia de Cristo, la Reforma Pro Salud hizo un cambio en mi vida. Me cambió, me transformó mis hábitos heredados y hábitos cultivados. Soy una nueva criatura, estoy en la verdadera santificación. Y ahora, con una vida transformada, se proclama el Evangelio por testimonio. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que Cristo hizo por mí. Es decir, hermano, por eso dice, es el plan o es el propósito del Señor que la influencia que restaura de la Reforma Pro Salud va a venir a ser una parte del último gran esfuerzo para que se proclame el mensaje evangélico. Hablamos, puede cambiar al drogadicto, puede cambiar al que toma, al que fuma, pero a nosotros, hermanos, no nos cambia. Seguimos con nuestros mismos hábitos y costumbres y prácticas, y lo hacemos siempre y siempre y siempre, y a nosotros parece que el poder de Dios no obra en nosotros, no obra en nuestras vidas, pero sin embargo predicamos un evangelio que tiene poder. ¿Cómo es eso posible? Ahora, por eso, cuando se aúna con la justificación por la fe, la justicia de Cristo en mi vida, ahora yo puedo guardar los mandamientos de Dios y también las leyes naturales. Las leyes naturales. ¿Okay? Bueno, vamos a ver la conversión, dice aquí. Cuando los hombres y las mujeres se convierten de verdad, fíjense bien aquí, ahora está relacionada con la conversión.
Cuando un hombre y una mujer está convertido de verdad, no a medio convertir, ¿qué dice aquí? A ver. Va a respetar la conciencia, la ley de la vida física de Dios en todas las áreas. Qué interesante, ¿no, hermano? Qué emocionante. Pero este texto no está para yo ponerme a mirar quién está convertido realmente, sino este texto es ¿para qué? Para aplicarlo a mi vida realmente, si yo estoy convertida en realidad. Por eso, cuando se habla de la justificación por la fe, una cosa es aceptar a Jesús como Salvador y otra cosa es aceptar como Jesús y Señor de nuestra vida. Como Salvador me perdona, pero como Señor dicta y yo obedezco. Ahora dice el Espíritu de Profecía, usted quiere saber si le ha aceptado como Salvador, entonces evalúe su vida si ya le aceptó como Señor. Es decir, como Salvador todo el mundo le ha aceptado, pero como Señor, ahí está el asunto. Por eso dice, si me ama, guarda mis mandamientos. En esto conocemos que le amamos. ¿En qué? Si guardamos sus mandamientos. Entonces, eso es no para probar a ver quién está, sino ¿estoy yo realmente? ¿Le amo realmente? ¿Estoy convertida realmente? Si yo estoy convertida de verdad, entonces de manera consciente, fíjese bien aquí, respetaré las leyes de la vida que Dios ha establecido en mi ser y así tratan de evitar la debilidad física, mental y moral. El objetivo, la obediencia a estas leyes ha de convertirse en un deber personal. Por eso es de que, hermanos, cuando hablamos de cuál es la elevada, y aquí les voy a ayudar a los que van a tomar el examen, ¿cuál es la elevada obra médica misionera? ¿Cuál es la más alta? ¿Cuál es la mejor obra médica misionera que podemos realizar? Aplicar el conocimiento o las leyes de Dios. Sí, cuidando el templo, ¿verdad? Esa es la mejor obra médica misionera. Si no la estoy haciendo, pero yo quiero ser un médico misionero para atender a otros, entonces no se puede. La obediencia a estas leyes se tiene que convertir en un deber personal. Santificación. Temperancia en todas las cosas. Es otro nombre que se le da a la Reforma Pro Salud, a fin de que los que aman la pureza y la santidad sepan cómo usar con discreción las buenas cosas que Él ha provisto para ellos, y a fin de que por el ejercicio de la temperancia en la vida cada cuánto? Diaria. Puedan ser santificados por medio de la verdad. Profundo también el pensamiento. Estamos siendo santificados. ¿Cómo? Con temperancia, es decir, de todas las cosas que Dios me está dando diariamente, el sol, el agua, el movimiento de mis cuerpos, los alimentos, todo. Yo voy a ser santificado, dice, por medio de la verdad, si estoy aplicando la verdadera temperancia en mi vida diaria. Y este pensamiento de acá abajo es uno de mis preferidos dentro de todos los que... Hay muchos, pero este es uno que tiene que ver con la verdadera santidad. Es, hermanos, si los que son estudiosos del tema de la justificación por la fe, conocen que lo que dice el libro de 1 Corintios, Dios es sabiduría, ¿qué más? Justificación, santificación y glorificación. El conjunto de todo eso es parte de la temática de la justificación por la fe. La santificación, es decir, la vida nueva que me da después de que Cristo me ha justificado, lo entendemos solamente como venir a la iglesia a estudiar y cantar, hermanos, pero va mucho más allá la santificación. Miren lo que dice aquí. Esta es la verdadera santificación. Así dice el subtítulo en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio. Esta es la verdadera. Y cuando dice esta es la verdadera, quiere decir qué cosa hay. Por el otro lado hay una falsa santificación. Pero esta es la verdadera. No es teoría. Oh, wow, cuánto conocimiento tiene este hermano, ¿verdad? Mucho conocimiento. No, dicen no es teoría, no es emoción. Quiere decir, este llora mucho y este es bien consagrado, es bien santificado. O siempre está sonriendo, este siempre está santificado. No, no es emoción,
No es palabra, es decir, no, mira, se expresa bien bonito, yo creo que está bien santificada. No, ni es teoría, ni es emoción, ni es palabras, sino es un principio vivo y activo. A ese principio vivo y activo lo vamos a encontrar en otro párrafo como amor. Principio vivo y activo que entra en la vida cotidiana, quiere decir entra en mi vida diaria y requiere que nuestros hábitos, comer, beber, vestir, fíjense, ahí nada más me está dando 3, pero no quiere decir que sobre esos 3 nada más, y si como, bebo y me visto, pues ya la hice, no, hermanos. Son ejemplos que nos está dando en cuanto a vida cotidiana. Lo normal, comer, beber, vestirse, pero hay mucho más que se hace en la vida cotidiana. Requiere que esos hábitos sean tales que aseguren la preservación de la salud física, mental y moral. ¿Eso qué cosa es? El objetivo de la Reforma Pro Salud. Para que podamos presentar al Señor nuestros cuerpos, no como una ofrenda corrompida por los malos hábitos, sino como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, esta es la verdadera santificación. Hermano, no es cuánto tiempo paso leyendo la Biblia. ¿Lo requiero? Sí. Sí, porque primero tiene que venir el conocimiento. Primero es la sabiduría de Dios. Tengo que leer. Pero yo siempre digo, hermano, y después de que usted cierra la Biblia en su matutina que hizo en la mañana, oró, cantó, leyó, cierra la Biblia, se levanta de su oración y entonces comienza la vida práctica, hermano. Lo que leí, ahora va a ponerlo en práctica en su vida cotidiana. Ahora va a la cocina, va a comer. ¿Qué va a comer? ¿Qué leyó? ¿Qué aprendió? ¿Qué dice Dios en cuanto a qué tengo que comer? Después va a ir al closet y se va a ir a vestir. ¿Qué ropa va a elegir para usar en ese día? Y entonces podemos describir 24 horas con los principios de salud porque están rigiendo la conducta humana en su vida cotidiana. Ahora, todo lo que yo hago en 24 horas, hermanos, tiene que ver con la preservación de mi salud física, mental y moral. ¿Qué voy a ver en la televisión? ¿Qué voy a escuchar en la radio? En fin, esa es mi vida práctica. Todo eso tiene que redundar en la preservación física, mental y moral para que la ofrenda pueda ser, dice ahí, no una ofrenda corrompida por malos hábitos, y de esa manera la ofrenda se prepara el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, y cuando viene el sábado, hermanos, dice ahí el salmista David, entrad por sus atrios, por sus puertas, con acción de gracias. Y entonces la ofrenda, yo siempre les hago mención a esto, hermanos, porque a veces cantamos y como que no prestamos atención. Pero la última estrofa, cuando se cantan los diezmos y las ofrendas, ¿alguien ha pensado qué dice esa estrofa de los diezmos y ofrendas? ¿Cuál es la mejor ofrenda, hermana Mercedes? La mejor ofrenda, dice, y cuando decimos corazón, ¿a qué es? Y dice algo más ahí, corazón y entregar, dice todo el ser. Es decir, no fue ese billete que usted trajo, ni esa moneda, que es muy importante y sirve para el Evangelio, pero la mejor ofrenda, dice, es usted. Es su sacrificio vivo, dice, santo, agradable a Dios. Ahora, ¿cómo se preparó esa ofrenda durante todos los días de la semana? Porque esa es la ofrenda que le traemos a Dios aquí, al santuario. Esa, dice aquí, es la verdadera santificación. No lo olvide, esa es la verdadera santificación. Ok, parte de la presentación del mensaje del tercer ángel. La obra más solemne y sagrada que alguna vez se haya dado a los mortales es la de la proclamación de estos mensajes angélicos. En nuestras grandes ciudades debe haber institutos de salud para cuidar de los enfermos y para enseñar, fíjese bien aquí, la curación y la enseñanza nunca se separan, para enseñar los grandes principios de la Reforma Pro Salud. Entonces ahí está unado. El objetivo, presentación de los mensajes angélicos. Instituciones, sanar enfermos y enseñar grandes principios de la Reforma Pro Salud. ¿Cuáles son esos principios? Las leyes naturales.
El mensaje, fíjense bien lo que dice aquí, consejo sobre el régimen. El mensaje ha de ser proclamado con un fuerte clamor. ¿Cuál mensaje está hablando ahí? ¿De cuál mensaje está hablando ahí? De los 3 ángeles, muy bien. Y ha de ir a todo el mundo. ¿La presentación de qué? De los principios de la salud deben ¿qué? Ayúdenme, hermanos. ¿Con cuál mensaje? ¿Cuáles son los principios de salud? ¿Otro nombre de los principios de salud? Ok. Miren, vamos a conectar aquí, hermanos, porque aquí vamos a mirar, entonces eso les va a ayudar a los que vamos a presentar los minutos de salud acá enfrente. Hablar de la manzanilla es bueno, hablar del laurel es bueno, eso todo es muy bueno. Pero hay un énfasis en el espíritu de profecía que nos marca la pauta de las presentaciones que se tienen que estar dando. ¿Qué es, hermanos? Dice, hay un énfasis. Nuestro énfasis es el mensaje de la proclamación del primero, segundo y tercer ángel. Se tiene que proclamar con fuerte clamor porque tiene que llegar a todo el mundo. Ahora, ¿y el brazo? ¿Qué hace el brazo, hermanos? ¿Qué hace la Reforma Pro Salud? ¿Qué presenta la Reforma Pro Salud? ¿Qué acompaña al mensaje del tercer ángel? Esto ya lo vimos en otra cita. La presentación de los principios de la salud se une con este mensaje, pero en ninguna forma debe ser independiente de él y de ninguna manera ocupa su lugar. Lo que queremos resaltar ahorita, ¿qué es lo que acompaña la proclamación del mensaje del tercer ángel? ¿Quedó claro qué es? Los principios de la Reforma Pro Salud. ¿Podemos decir 5 principios de salud ahorita? Así que salga, tiene que salir esto de... Ok. Esos principios, hermanos, se presentan a la par del mensaje del tercer ángel o de los mensajes angélicos. Ese es nuestro mensaje. Vamos a tener la clase, ustedes vieron ya en la pantalla la temática de hace rato que estaba ahí. Los remedios naturales. ¿Cuál es el lugar que ocupa en la Reforma Pro Salud entonces? Si el énfasis no son los remedios naturales en el concepto que nosotros tenemos, el énfasis son los principios de la salud. Eso es lo que está acompañando, ¿ok? Los remedios caseros ocupan su lugar, pero no son los remedios caseros los que están acompañando al mensaje del tercer ángel, sino los principios de la salud. Vamos a avanzar. Preparación para la segunda venida y parte activa en el mensaje del tercer ángel. Aquí hay una ligación en eso. Y esto es sumamente importante porque hace rato hablamos con el hermano, ¿qué es lo que prepara? Siempre decimos, preparémonos porque ya viene. Y siempre yo me pregunto, ¿cómo se prepara uno? ¿Qué hace uno? Porque dice uno, preparémonos, pero ¿qué hay que hacer? La Reforma Pro Salud es una parte de la gran obra que ¿qué va a hacer? ¿Qué hace? Ok, fíjese bien, la Reforma Pro Salud es una parte, no dice que es toda, porque no va a ser toda la obra, pero es una parte grande. En otro pensamiento utiliza, es una gran obra. Es una parte de la gran obra que ha de preparar a un pueblo para la venida del Señor. Hermanos, esto es profundo, porque siempre estamos hablando, preparémonos, y dice este pensamiento que la Reforma Pro Salud me prepara. ¿Cómo me prepara? La Reforma Pro Salud, dice el siguiente párrafo, está estrechamente relacionada con el mensaje o con la obra del mensaje del tercer ángel, y su lugar está entre los asuntos que hacen la obra preparatoria para hacer frente a los sucesos presentados por el mensaje, y entre estos temas ocupa un lugar prominente. Ahora, no tenemos el pizarrón aquí, pero si yo les dijese, hermanos, vamos a hacer una lista de todos los temas que hay que estar escuchando para prepararnos para el acontecimiento del mensaje del tercer ángel. ¿Qué acontecimientos trae el mensaje del tercer ángel? ¿Ley?
¿Sí? Bueno, entonces vamos a poner todos los temas, hermanos, díganme temas que nos ayudan a prepararnos para hacerle frente a todo eso, a lo que va a venir. Hacemos el listado y ponemos, bueno, vamos a poner, como dice ahí que la Reforma Pro Salud también prepara, pues ponemos ahí también el tema de la Reforma Pro Salud. El texto del párrafo 103 dice que dentro de todos los temas o los asuntos que hacen la obra preparatoria para hacer frente, entre todos estos, el tema de la Reforma Pro Salud, hermanos, dice, ocupa un lugar que prominente, que resalta, que va arriba para poder hacerle frente. Esto es algo muy importante. Estaba pensando en Juan el Bautista. Que hizo una obra. No se registra en la Biblia que él predicó coma como yo, ni nada por el estilo, no se registra, pero él vivió la reforma, pues solo en el sentido del estilo de vida que llevaba. Sí, sí. Era sencillo su vestir, Su alimentación. todo. Así que, y su obra a viva voz era preparar a ese pueblo para el advenimiento del Mesías, Ujú. su primera venida, ¿verdad? Entonces, me vino a la mente Juan el Bautista, por forma práctica hizo la reforma por salud y predicó, ahora sí a viva voz, el arrepentimiento. Sí, y los hábitos, dice el Espíritu de Profecía, que era una reprensión para la generación en la cual vivió Juan el Bautista. Ahora, con lo que acaba de mencionar, podemos hilar por qué decía el Espíritu de Profecía en textos pasados que la obra restauradora de la Reforma Pro Salud iba a cobrar, para poder cobrar importancia para la predicación del Evangelio, porque era la vida transformada, ahora proyectada, es decir, lo que Cristo ha hecho en mí. Ahora, hacer clara, esto creo que lo miramos también, hacer clara la ley natural e instar a que se la obedezca, es la obra que acompaña. Otra vez estamos haciendo, aquí se está haciendo el énfasis a qué es lo que está acompañando la proclamación del mensaje del tercer ángel cuando decimos que la Reforma Pro Salud es su brazo. ¿Qué es lo que presenta el brazo? Haga clara la ley natural, explíquela, clarifíquela. Y después de que clarificó y dijo qué es la ley natural, ahora inste para que se obedezca esa ley natural, porque esa obra, hermanos, es la que está acompañando al mensaje del tercer ángel. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito se presenta la ley natural y el mensaje del tercer ángel? Para preparar a un pueblo para la venida del Señor. Bueno, esto también, bueno, yo no puedo decir cuál es más importante, hermanos, porque todos son importantes. Purificación del pueblo es importante por el tiempo que estamos viviendo, porque se está llevando a cabo en este mismo momento una obra de ¿qué? De purificación en el santuario celestial. Ahora, ¿qué juega la Reforma Pro Salud aquí en todo esto? Constituye la Reforma Pro Salud el medio que el Señor tiene para minorar los sufrimientos de nuestro mundo y de purificar a su pueblo. Mira, aquí en este párrafo no dice que se va a eliminar toda la enfermedad del mundo. O dice así, hermanos, cuando se predique la Reforma Pro Salud todos van a estar sanos. Se aminora. Pero sí es el medio, dice aquí, ¿para qué? Es el medio que Dios utilizó para... Ajá, la última parte. Para purificar a su pueblo. ¿Qué le parece ese pensamiento? Es el medio que Dios ha diseñado para purificar a su pueblo. Sea que lo reconozcan o no, Dios coloca sobre los seres humanos el deber de cuidar el templo del alma, que a mí no me importa. Bueno, dice, ya sea que usted lo entienda, ya sea que no lo reconoce o no, pero Dios le ha hecho responsable del cuidado del templo del alma. El cuerpo debe mantenerse limpio y puro. El alma, dice, debe ser santificada y ennoblecida. Entonces Dios dice, vendré a él y haré mi morada con él. Es decir, si el templo está sucio, ¿puede entrar ahí? No puede. Entonces somos, dice, responsables de... aquí está hablando de salvación otra vez. De nuestra propia salvación, y Dios nos responsabiliza de la influencia que ejerzamos sobre quienes se relacionan con nosotros. Debemos estar entonces en una posición tal, física y espiritualmente, que podamos recomendar la religión de Cristo. Miren qué interesante.
Tenemos que dedicar nuestro cuerpo a Dios, entonces. Así que mientras allá en el santuario celestial se está llevando a cabo una obra de purificación del templo, dice el Espíritu de Profecía, aquí en la tierra también se tiene que estar llevando a cabo una purificación del alma. ¿Cómo se va a lograr eso? Dice, Dios ha dejado su medio a través de la obediencia a las leyes de la salud. Tiene que ver con sello también. Miren, no todos los que profesan observar el sábado van a ser sellados. Esto ya lo sabíamos, ¿verdad? Porque aún entre los que estamos enseñando verdad, a otros hay muchos que no recibirán el sello. En sus frentes, porque tuvieron la luz de la verdad, conocían cuál era la voluntad del Maestro, comprendieron todo punto de la fe, pero ¿qué cosa faltó? No hicieron las obras correspondientes. Los que conocieron también la profecía y los tesoros de la sabiduría divina debieran haber actuado de acuerdo con su fe. Ninguno de nosotros, y escuchen bien aquí, ninguno de nosotros, dice, recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Y ya vimos que era carácter, ¿verdad? No es si hoy se enojó o no se enojó, no. Carácter implica más. Nos toca a nosotros entonces remediar los defectos de nuestro carácter. Y luego dice, limpiemos el templo del alma de toda contaminación. ¿Qué les parece? ¿Podemos hilar y conectar ahí esos pensamientos? Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día del Pentecostés. Y entonces, si quieren más información, pueden ver Deseo de todas las gentes en la temática cuando Jesús entra al templo, ¿recuerdan? Jesús entra al templo y comienza a limpiar. Pues ahí al final hay una relación ahí con esta parte que es el cuerpo como templo de Dios. Cuando Cristo llega, tiene que comenzar a limpiar también. Si no dejamos que haya esa limpieza, pues entonces no vamos a poder tener el sello de Dios. Lluvia tardía y refrigerio es lo mismo. ¿Estamos ahí? Bueno, vamos a leer a partir de las negritas aquí. Lo que yo puse arriba era para poder tener la comprensión de que lluvia tardía y el tiempo del refrigerio, de la presencia del Señor, es lo mismo. Preparación entonces para el refrigerio. Dios exige que sus hijos se limpien a sí mismos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. Bueno, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Así pues, queridos hermanos, estas son las promesas que tenemos. Por eso debemos mantener limpios en todo lo que pueda mancharnos, tanto en el ¿qué? En azul, en el cuerpo, como en el espíritu, y en el temor de Dios procuremos alcanzar una completa santidad. Quiere decir, hermanos, bueno, es que es sencillo, ¿verdad?, de poder comprenderlo, que si el templo no está limpio, entonces no hay lluvia tardía. ¿Ok? Todos los que sean indiferentes y se disculpen por no hacer esta obra de limpieza del cuerpo y del espíritu, esperando que el Señor venga y lo haga por ellos, lo que Él exige que ellos hagan por sí mismos, serán hallados faltos cuando los mansos de la tierra que han puesto por obra sus juicios sean escondidos en el día de la ira de Dios. Se me mostró que si el pueblo de Dios no hace esfuerzos de su parte, sino que espera que venga el refrigerio y quite sus errores y corrija sus equivocaciones, si dependen de ello para limpiarse de la inmundicia de la carne, hermanos, aquí quizá vamos a tener que estudiar más a profundidad, porque cuando habla de la inmundicia de carne, está hablando de intemperancias, no solamente del apetito, de relación a la alimentación. Bueno, la lluvia tardía, miren, trae como consecuencia la caída del Espíritu Santo y preparar para el fuerte clamor del tercer ángel. Pero va a ser hallado falto si no hay limpieza del espíritu y de carne. El refrigerio, o sea, el poder de Dios, viene solamente sobre los que se hayan preparados para Él, haciendo la tarea que Dios les pide, que es a saber, mire, ya van repitiendo como 3-4 veces lo mismo, limpiarse a sí mismos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vayan grabando cuáles son los propósitos, avanzamos, porque esos propósitos pueden venir en el examen.
Fuerte clamor. Miren, una cosa trae a la otra, hermanos. Sello, refrigerio o lluvia tardía. Ahora tiene que ver con fuerte clamor, porque el que no recibió la lluvia tardía o el Espíritu Santo no va a poder participar del fuerte clamor. Mire, una cosa va trayendo a la otra. La falta de preparación. Si usted busca consejos sobre el régimen alimenticio, dice el subtítulo, dentro de los propósitos, falta de preparación para el fuerte clamor. ¿Quién hace la preparación entonces? Me fue mostrado que la Reforma Pro Salud, dice, es una parte del mensaje del tercer ángel y está estrechamente relacionada como el brazo y la mano lo está con el cuerpo. Vi que como pueblo veremos efectuar un movimiento de avance en esta gran obra. ¿De qué está hablando ahí? ¿Cuál obra va a tener un avance? Léanlo ahí. No se me desconecten. ¿Ah? La Reforma Pro Salud. Los ministros y el pueblo deben actuar de concierto. Los hijos de Dios no están preparados para el fuerte clamor del tercer ángel. ¿Por qué no están preparados? Porque tienen una obra que hacer en favor de sí mismos que no deben dejar para que Dios la haga por ellos. ¿Y cuál obra es esa que se tiene que hacer y que no la estamos haciendo? Él ha reservado esta obra para que ellos la hicieran. Es una obra individual, uno que no puede hacer por otro. Así que, amados, ahora cita otra vez 2 Corintios 7:1, la misma que ha sido para el sello, la misma que fue para el refrigerio y la lluvia tardía, es la misma que se aplica para el fuerte clamor. ¿Por qué no voy a poder participar del fuerte clamor? Porque hay una falta de preparación. ¿Cuál es la preparación que no estoy haciendo? 2 Corintios 7:1. Limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación o la santidad en el temor de Dios. Términos, ¿qué es la verdadera santificación? Hábito. Lo que tengo que hacer, limpieza del templo del alma. Ok. ¿Estar listo para la traslación? Yo creo que este es el último slide ya. Estar listos para la traslación. Consejo sobre el régimen alimenticio, párrafo 35 dice, a fin de estar listos para la traslación. ¿A dónde, hermanos? Cuando dice hagamos la traslación, ¿a dónde es? Bonito dice la hermana. Para irnos, ¿verdad? A morar allá, al verdadero hogar. A fin de estar listos para la traslación, los hijos de Dios deben conocerse a sí mismos. ¿Qué les parece, hermanos? ¿De qué manera conocernos a nosotros mismos? Deben tener una comprensión de su propia estructura física. Fíjense bien, hermanos, qué interesante. Es decir, yo no voy a poder ser trasladada al cielo si yo no conozco mi cuerpo. No es decir dónde está el hígado, dónde está, bueno, es parte de, pero sino cómo cuido esta estructura. Si yo no sé cuidar mi cuerpo, dice, yo no voy a poder ser trasladado al cielo. ¿Se imaginan la magnitud que tiene la Reforma Pro Salud, hermano? Deben tener una comprensión de su propia estructura física para que junto con el salmista puedan exclamar, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Es algo muy parecido al canto que van a entonar los redimidos en el libro de Apocalipsis. Grandes y maravillosas son tus obras. Hermanos, ¿y cuál es la máxima obra de la creación? ¿Cuál es la corona de la creación? El ser humano, su estructura física, mental y espiritual. Entonces, si yo me quiero unir, hermanos, para poder cantar ese canto que es muy parecido al que se cita aquí en el Salmo, entonces, ¿cómo yo voy a decir grandes y maravillosas son tus obras, Señor, si yo no estoy cuidando mi cuerpo? Por eso dice ahí, usted quiere estar listo para hacer la traslación, entonces tiene que conocer su cuerpo, tiene que cuidar su cuerpo para que cuando Cristo venga, entonces podamos cantar con el salmista, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y la máxima obra es nuestro propio cuerpo, el que Dios ha creado. Así que, hermanos, estamos terminando. Todas las temáticas llevan una secuencia. Yo creo que aquí terminamos. Terminamos con la temática.